¿Y si alguien hubiera escrito un libro que no es de autoayuda, pero que sí te ayuda a entender la vida? ¿Y si además ese libro te diera pistas de por qué la sociedad funciona como funciona y hacia dónde podría evolucionar? Te cuento que hace un par de años fui a la Ciudad de México a tres cosas: a hacer ciertos trámites, a recoger un premio y a conocer en persona a alguien. Los tres eran eventos que me causaban mucha expectativa. El trámite salió bien. El premio fue muy bien recibido. Y la chica a la que fui a conocer, pues me vio bailar y ya no quiso saber nada de mí. Bueno, resultó que el encuentro más significativo que tuve no fue ninguno de esos tres, sino el que me esperaba en el departamento del Airbnb en el que me hospedé. Era un departamento pequeñito, muy acogedor. Recuerdo que tenía muebles de madera, plantas y sobre todo un librero. Ahí había libros de arte, novelas, y entre esos libros estaba este. Bueno, no este ejemplar, este lo compré después, no creas que me lo robé del departamento. Este, no, en serio, no me lo robé. Bueno, el libro estaba en inglés y se llamaba Life and How to Survive It. La vida y cómo sobrevivirla. Pues de entrada el título me pareció muy gracioso. Me recordó aquella cita de Groucho Marx: intentaré vivir para siempre o morir en el intento. A pesar de lo chistoso, pensé que sería un libro de autoayuda pues como cualquier otro. Hasta que vi el nombre de uno de los autores, John Cleese. Sí, el mismo John Cleese del icónico grupo de comedia Monty Python. Ese grupo inglés siempre me ha parecido que pues es muy gracioso pues, pero además que tiene el más divertido, inteligente y afilado sentido del humor. Así que empecé a leer el libro y no lo pude soltar. Creo que leí por lo menos una tercera parte del volumen en las horas que tuve libre de ese viaje. Ya volviendo a Guadalajara, pues tuve que buscarlo de inmediato, lo busqué en librerías y pues lo compré. Resultó fascinante. Se trata de una serie de entrevistas que John Cleese le hace al psiquiatra y psicoterapeuta Robin Skinner. Empieza hablando sobre investigaciones psicológicas que se han hecho entre diferentes familias. Estos estudios distinguieron tres categorías de familias: las menos sanas mentalmente hablando, las intermedias y por último las familias con excepcional salud mental. Y encontraron algunas características pues interesantes. Las familias con menor salud mental son caóticas y los límites entre las voluntades y las emociones de unos y de otros son difusos. Por ejemplo, unos miembros de la familia se pueden portar como represores y sienten que los demás deben obedecerlos, ser extensiones de su voluntad. Eso es una parte. Luego están dentro de esas mismas familias los desobedientes. Culpan a los otros de sus propios malos hábitos. En todo caso, tienden a echarse la culpa unos como otros y pasar la bolita de la responsabilidad. Esas son las familias de menor salud mental. Las familias intermedias pues no son tan caóticas, tienden a estar más jerarquizadas y ordenadas. Por lo tanto, valoran mucho esa jerarquía y se vuelven muy rígidas. Tienden a aferrarse a actitudes, principios, valores, opiniones y pues las creencias que ya tienen. El problema con estas familias es precisamente su rigidez. Aunque logran funcionar, pues son poco adaptables y lo más importante, disfrutan muy poco de la vida. Muchas emociones se reprimen porque pues amenazan ese orden establecido. Sin embargo, las familias más sanas sí aceptan las emociones de sus miembros y saben cómo manejarlas. Aunque hay orden, este no es tan rígido o jerarquizado, sino más horizontal, más democrático. Y lo más importante, son familias que disfrutan mucho más de la vida. ¿Y cómo lo logran? Esa es la pregunta. Pues al parecer gran parte tiene que ver con lo que Skinner llama
mapas mentales. Todos tenemos modelos acerca de cómo funciona el mundo, qué es la vida, qué son las cosas más importantes, cuáles no son tan importantes. Estos mapas mentales en familias y personas no tan saludables mentalmente suelen ser muy rígidos y los individuos pueden experimentar mucha frustración cuando sus mapas no coinciden con la realidad. No sé si te suene esto, si conoces personas así o si tú mismo te ves así. Bueno, ¿cómo lidiamos con esa frustración? Skinner nos dice que tenemos diferentes mecanismos de defensa con diferentes niveles de madurez. Por ejemplo, algunas defensas son inmaduras. Digamos, si algo no te sale bien, hacer berrinche y exigir aquello que nos corresponde sin importarnos si obtenerlo es dañino para nosotros o para los demás, ¿no? Es aferrarte a eso. O a lo mejor es algo que es imposible simplemente, ¿no? Pero tú quieres tú haces un berrinche por obtenerlo. Otra defensa inmadura es la fantasía. Como no lo puedes obtener, pues te vives imaginando cosas, ¿no? Es un mundo imaginario donde eres feliz y exitoso sin hacer ningún esfuerzo en el mundo real. Después están las defensas neuróticas. La mayoría de los adultos usamos defensas en este nivel. Unos ejemplos, la represión. Mandamos nuestros deseos e ideas incómodas a un rincón de nuestra mente y hacemos como si no existieran. Otro ejemplo es el desplazamiento. Por ejemplo, si nuestro jefe nos hizo enojar, pero no nos atrevemos a gritarle a él, desplazamos nuestro enojo hacia alguien que no se pueda desquitar con nosotros. Me grita el jefe y yo le grito a mi hijo, por ejemplo. Y por último están las defensas más sanas. Una de ellas es la contención. Guardarla, esa emoción que es difícil de manejar, para manejarla después y poder expresarla de una manera creativa que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Otra defensa sana sería la sublimación. Cuando de plano sabemos que no podremos lograr nuestro deseo, pues lo podemos convertir en algo que sea socialmente aceptable. Por ejemplo, a través del arte o del altruismo podemos ayudar a los demás como quisiéramos que los demás nos ayudaran a nosotros. Y una defensa muy, muy sana que me llamó la atención es pues la que clasifican como más saludable los autores, es el humor. ¿Sí? Aceptar el sentimiento incómodo, vivirlo plenamente y darnos cuenta de nuestras limitaciones y encontrarles el ángulo gracioso. Muchos de estos conflictos surgen por la oposición entre lo que Skinner llama el lado infantil de cada quien, ese lado de nosotros que quiere hacer realidad sus deseos, ¿no? Y por otro lado parental, el que impide que hagamos las cosas que pueden ser nocivas o simplemente mal vistas por la sociedad. Serían como los equivalentes al ello o al superyo de los que habla Freud, si es que ustedes han leído algo de psicoanálisis. Lo que me pareció interesante de este libro es que ese conflicto no solo se aplica al individuo, sino también a grupos humanos. Por ejemplo, en una familia con poca salud mental, los roles infantil y parental siempre están divididos. Unas personas siempre quieren salirse con la suya, mientras que otros siempre buscan reprimir a esas primeras personas. Esto también sucede en las empresas, escuelas y pues la verdad en cualquier tipo de organización. Un caso clásico es el del jefe que se la pasa regañando a los empleados, quienes a su vez intentan no hacer su trabajo. O los profesores gritándoles a los estudiantes porque estos no quieren obedecer. Esto me ha pasado a mí. Este modelo funciona incluso a nivel de sociedades enteras. Gobiernos represivos que buscan controlar a la población que ignora las leyes. Un criminal en este esquema sería alguien que ante su deseo interno y la posibilidad de una represión externa opta por el mecanismo de defensa del berrinche, actúa con violencia para obtener lo que cree que le corresponde. A mí me parece muy interesante analizar a las sociedades como si fueran familias con diferentes niveles de salud mental. ¿Qué rol toma el gobierno en nuestra sociedad o en otras sociedades? ¿Qué rol toman las diferentes partes de la sociedad? ¿Cuáles países podríamos clasificar como inmaduros, cuáles como neuróticos y cuáles como realmente saludables? Pero, sobre todo,
¿Cómo sería una organización más saludable? Bueno, esta organización se iría logrando en la medida de que el lado infantil integrara en su personalidad los aspectos parentales, al mismo tiempo que el lado parental integrara en sí mismo los aspectos infantiles. Así, por ejemplo, el primero, el infantil, se aprendería a regularse a sí mismo internamente sin necesidad que lo repriman. Y el segundo tomaría en cuenta los deseos y necesidades del primero para tomar decisiones. ¿Sí? Ya no son opuestos, los dos se toman en cuenta el uno al otro. Y de esa manera pues tendríamos familias, empresas y países más sanos y más felices. Yo incluso iría más lejos. En una sociedad completamente saludable no habría distinción. Cada individuo y cada organización integraría en sí misma y en sí mismo los aspectos infantiles y parentales, y no habría necesidad de que individuos u organizaciones tomaran esos roles de control y de infantil. La utopía, esa sería como la utopía anarquista. Todo se haría libremente y por acuerdo y sin necesidad de imponer nada a nadie. ¿A poco no suena padrísimo? En este libro también se habla acerca de la autoridad y de cómo es necesario el ejercicio de esta para lograr un cambio, pero también de cómo sucumben ante el autoritarismo tanto regímenes de derecha como de izquierda. Y creo que sería muy buen tema para otro video. Vamos a hablar más adelante de eso. Les hablaré ya de mi viaje a Cuba, por ejemplo. Por lo pronto, aquí les dejo la recomendación de este libro, que no es tan famoso como merecería. La verdad es que ayuda mucho a entender cómo funcionamos ante la vida. Y de seguro te ayudará a sobrevivirla, por lo menos hasta el último de tus días. A mí me gustó mucho. Pues yo soy Tonatiuh Moreno y este es Tona Reflexiona. Muchas gracias por escucharme.